dejando al trabajador en una posición de no saber realmente quién es el patrón real y con ello no saber a quién reclamar. El esbirro de Fecal, en lugar de exterminar ese giro intransigente, lo prefiere regular. Entonces lo único que estamos haciendo es de veras precisar, llenar las lagunas que tiene nuestra legislación, corregir las deficiencias o las contradicciones para que entonces el mercado formal sea más seguro para los patrones, pero más accesible para los trabajadores. Me dicen algunas voces que se están pronunciando en contra, aún sin conocer incluso a fondo esta propuesta, dicen, es que esto atenta contra la estabilidad en el empleo. No, señores, no hay peor inestabilidad en el empleo que no tener empleo. Si la ley que tenemos es muy buena para quienes ya tienen un contrato porque cuesta muy caro despedirlos, es muy buena para los líderes sindicales que tienen sus sindicatos con una serie de privilegios, pero no es muy buena para quienes no tienen trabajo, para las mujeres que no tienen igualdad de derechos respecto de los hombres, ni en acceso, ni en salario, ni en trato, ni en ascensos. Entonces lo que estamos haciendo es revisar una ley que también hay que recordarlo, Javier, tiene 40 años de vida. El 1 de mayo próximo cumple 40 años de vigencia, sin ninguna transformación de fondo. ¿Qué México teníamos hace 40 años? Bueno, lo dice este documento. Ha habido varios... Nuevamente culpa a la legislación y la tacha de deficiente, cuando el deficiente es él por tener un índice laboral tan bajo en México. Asegura que no se atenta contra la estabilidad laboral, siendo que promueve que el trabajo sea de 1 hora, con lo cual se renuncia a una jubilación, utilidades y aguinaldo, solo por mencionar algunos derechos. Difunde de nuevo la idea de que el trabajo sin derechos es trabajo. Otra vez vuelve a atacar a los sindicatos. Es contradictorio que, siendo egresado de la Escuela Libre de Derecho, no sepa que la labor de un sindicato es velar por los derechos de sus agremiados y vuelve a confundir derechos con privilegios. Argumenta de otro modo que debe ser barato para el patrón despedir a un trabajador. Hace 40 años en el país no había necesidad de modificar la ley porque ésta se respetaba, por lo menos un poco más. Es diferente México, es diferente la necesidad del mercado, o sea, el diagnóstico que tenemos, insisto, la tasa de desocupación de los jóvenes entre 14 y 24 años es el doble de la población económicamente activa. 1 de cada 10 jóvenes está desempleado. Sí, claro, uno de cada 10. Un poquito menos, 9%, pero... Y se da por este círculo vicioso. Tocan la puerta para que les den empleo, no les dan empleo porque carecen de experiencia. ¿Cómo van a obtener experiencia para tener empleo si no les dan una oportunidad? Y no se les da la oportunidad porque el patrón dice, ¿qué tal si me sale mal el tiro? ¿Qué tal si me sale mal esta contratación? Desde el día 1 asumo un pasivo laboral y si simplemente no cubriste el perfil, no es una causa de despido justificado, entonces me voy a meter en un litigio, te voy a tener que liquidar, te vas a ir a un litigio, por cierto, que están durando en promedio 38 meses los juicios laborales. Ahora demuestra que su interés es que una persona de entre 14 y 24 años trabaje. En lugar de trabajar, deberían estudiar, y solo estudiar, pues estudiante que trabaja está en desventaja. La idea del fascista Javier es que los trabajadores somos un pasivo, o sea, una pérdida, cuando en la realidad debemos ser la fuerza de un pueblo. Los litigios duran 38 meses o más. Por ejemplo, el caso de los mineros en Cananea, pero eso es porque las juntas de conciliación y arbitraje están bajo su mando. En todo ese proceso agotador pretende limitar sueldos vencidos, otra ventaja para el patrón. En España, por ejemplo, esa limitación va acompañada de la responsabilidad del Estado cuando se prolongan los juicios más allá del límite fijado. La iniciativa no propone ningún cambio sustancial en nuestros lentos y nada confiables juntas de conciliación y arbitraje. Pero, a ver, Javier, ¿no te parece que un filtro muy razonable es poner a prueba a un candidato? ¿Qué es lo que nos pide a nosotros, la gente, todos los días? Dice, denme la oportunidad, pónganme a prueba, ya verán que puedo. O bien, los adultos, ya no digas adultos mayores, Javier, adultos mayores de los 40 años. ¿Sí? Como nosotros, como el de la voz. ¿No? Nosotros, exacto. Oye, a mí tampoco me dan empleo porque dicen que yo ya estoy grande para ya vas tener de un salida. trabajo.
¿Por qué no tienen las habilidades, por ejemplo, en materia informática o Claro. electrónica? Bueno, si les das una capacitación de 3 meses, dice la gente, a mí denme la oportunidad de aprender y van a ver cómo les demuestro que aprendo rápido y me quedo con ese empleo. Si una persona comienza a trabajar a los 18 años, a sus 40 años ya tendría una antigüedad de 22 años, es decir, a 8 años de jubilarse, y no estar preocupado por entrar a trabajar o por estar disputándose un empleo con un joven de mucha menor edad. Si eres personal de confianza, bueno, pues entonces no estás en el sindicato, pero si no, igualito, entran al mismo sindicato bajo el contrato colectivo de trabajo que tenga esa empresa, con el sindicato que sea titular del mismo, no cambia nada, insisto, no cambia ni su salario, prestaciones, seguridad social, ni su estatus sindical, ni mucho menos. Claro, lo que sí estamos planteando es una serie de cambios por lo que hace a las libertades y derechos de los trabajadores. Primero, para las mujeres, pues estamos diciendo, un filtro de entrada que tienen muy grande es el certificado de ingravidez. Es increíble que nuestra ley no prohíba hoy que se haga esa exigencia. El certificado de ingravidez es para comprobar que no están embarazadas. Entonces, traen entre otras cosas 2 fotografías tamaño óvalo, tu acta de nacimiento y tu certificado de ingravidez. Si estás embarazada no te voy a contratar. Por cierto, si te embarazas durante la época de tu trabajo aquí, también te voy a despedir o no te voy a dar el ascenso. Entonces estamos eliminando esas prácticas y castigándolas inclusive en caso de violación a la disposición correspondiente. A la mujer que le estamos dando también, a ver, dice la Constitución que tiene 6 semanas antes y 6 semanas después del parto de descanso. Estamos diciendo que no sean 6 y 6, que las señoras puedan decir 4 del primer bloque, digamos, que pasen a la segunda parte, para que tenga ya 2 y 10. Claro, que tengan esa flexibilidad para escoger cuántas semanas tienen antes y después, o también dice la ley, dice la Constitución, media hora, dos turnos de media hora tienen de descanso para poder alimentar a su hijo en periodo de lactancia. Bueno, nadie lleva a su bebé a los centros de trabajo. Lo que decimos es mejor le sumamos las 2 medias horas a las que tiene derecho y se reduce 1 hora su jornada diaria para que puedan irse antes a casa. Cabe mencionar que el personal de confianza ingresa a una empresa paraestatal debido a sus influencias, en la mayoría de los casos. Plantea como algo novedoso una perspectiva de género que en realidad no aporta gran cosa. En el mejor de los casos, reitera viejas propuestas de cierto valor para las madres trabajadoras, como la transferencia de una parte del periodo previo al parto posterior y el cambio de las 2 medias horas de descanso por la reducción de la jornada en 1 hora, lo que es ya una práctica común. La prohibición de que los patrones requieran certificados de no embarazo es intrascendente, pues siempre ha sido ilegal, y lo mismo habría que decir sobre el acoso y el hostigamiento sexual. Lo que sucede es que este neoliberal lo que no ha hecho es hacer valer la ley. Pero no, a ver, ¿por qué le va a ser más barata la mano de obra? Te van a pagar un salario igual. Es más, te van a pagar salario igual a los demás trabajadores que hoy no lo tienes en la economía informal. Vas a tener prestaciones y seguridad social. Como él mismo lo mencionó, contratos de 1 hora, lo que significa olvidarse de una jubilación y más derechos. ¿Eso no es abaratar? Pero te van a poder echar más fácilmente. A ver, eso no es cierto. Porque no cambia en lo absoluto la indemnización. Todos los términos de indemnización por despido injustificado no cambian. Entonces... Pero ¿cómo? O sea, el que entra no tiene derecho a liquidación. ¿Cómo que el que entra no tiene? O sea, el que entra en esta fase de prueba. Ah, bueno, por eso. En esa fase, pero, no los 3 meses. Pero la fase de prueba, sí, esto opera a favor de quien quiere trabajar, porque va a estar 1 mes a prueba. Entonces ese patrón pues va a tenerlo al candidato que de otra manera ni siquiera lo tomaría en cuenta. En ese sentido tú decías que es más fácil echarlos, ¿no? Sí. Despedirlos, digamos. Bueno, sí, es que si no pasa la prueba, pues no termina con un contrato permanente y entonces pues en ese sentido... Ahora, yo lo que pero les decía... pero no abarata la mano de obra. Yo lo que les decía... Y otra cosa, aquí sí estamos incluyendo fórmulas de productividad.